¿Han oído hablar de las terrazas de Longshan? No son simplemente campos. Son verdaderas obras de arte creadas por el hombre, que se extienden sobre una superficie de más de 1.200 hectáreas. Imaginen, cada campo parece una gigantesca escalera que asciende hasta una altura de 900 metros. El agua fluye por estas terrazas, formando superficies espejadas que reflejan el cielo y las montañas circundantes. Y lo más increíble es que estas terrazas fueron creadas hace más de 1000 años y aún se utilizan para cultivar arroz. Las terrazas de Longshan, con sus líneas serpenteantes y vibrantes tonos de verde, no son solo agricultura, son una verdadera cultura. Los habitantes locales, miembros de la minoría Dungan, continúan transmitiendo sus conocimientos sobre cómo manejar la tierra adecuadamente. Es interesante que durante el crecimiento del arroz, las terrazas se convierten en un verdadero espectáculo. Cambian de color desde un verde brillante hasta dorado. Pero hay algo aún más asombroso. Durante la temporada de lluvias, las terrazas de Longshan se convierten en un laberinto acuático cuando cada celda se llena de agua, creando el efecto de un gigantesco espejo. Esto atrae no solo a turistas, sino también a fotógrafos de todo el mundo que buscan capturar este prodigio natural. ¿Saben qué más impresiona? Dependiendo de la estación del año, estas terrazas pueden parecer completamente diferentes, desde densos tapices verdes hasta olas doradas. Cada estación trae sus propios tonos y con cada año se vuelven más populares entre los viajeros. Cada año, las terrazas de Longshan atraen a más de 200.000 turistas, lo que las convierte en una de las atracciones más visitadas de China. ¿Sabías que la provincia de Kampot es famosa por su pimienta blanca, considerada una de las mejores del mundo? Crecen en suelos volcánicos y tienen un aroma único que no se puede confundir con nada más. Además, en Kampot se encuentra el único lugar del planeta donde esta pimienta puede crecer de la manera que la naturaleza había planeado. Imagina caminar por interminables plantaciones donde las vides verdes se enrollan alrededor de viejos árboles. La recolección de pimienta es un verdadero arte que se transmite de generación en generación. Cada año se recolectan aquí aproximadamente 30 toneladas de este delicado condimento que encuentra admiradores en todo el mundo. Pero eso no es todo. Kampot también es conocido por sus impresionantes vistas de montañas y costa. ¿Alguna vez has visto cómo sale el sol sobre la bahía, cuando el cielo se tiñe de tonos rosados y naranjas? Esta visión es realmente cautivadora y muchos turistas vienen aquí específicamente para ver este momento. En la provincia también hay maravillosas atracciones naturales, como las cuevas de Krato y los únicos campos de sal del mundo. Cada campo tiene el tamaño de un campo de fútbol y su blancura parece sacada de otro mundo. ¿Sabías que en esta región se extrae la sal utilizando técnicas ancestrales, donde cada grano se recoge a mano? Y aquí viene la parte más intrigante. Kampot está rodeado de numerosas leyendas y historias sobre tesoros piratas. Durante el período colonial, esta región fue un centro de comercio y piratería. Una vez, los habitantes locales encontraron un antiguo mapa que, según se dice, indica el lugar donde están escondidos los tesoros.
desierto blanco de Egipto no es simplemente un desierto, es una verdadera galería de la naturaleza. Imagina un paisaje donde rocas blancas de hasta 30 metros de altura contrastan con un cielo azul intenso. Estas formaciones meteorológicas fueron creadas a lo largo de miles de años por la erosión y la acción del viento, y hoy en día parecen esculturas talladas por un maestro artesano. Pero hay más. Las formas más asombrosas se deben a los depósitos de calcio que le dan a la superficie del desierto su característico color blanco. ¿Sabías que algunas de estas formas se parecen a animales? Por ejemplo, hay formaciones rocosas que recuerdan a gigantescos hongos o incluso a animales paseando por el desierto. Esto crea la sensación de estar en un mundo de fantasía. Cada noche la temperatura en el desierto cae hasta cero y por la mañana puedes ver cómo se forma una ligera capa de hielo en la superficie. Este cambio repentino de clima crea un contraste fascinante. Las dunas blancas brillan como piedras preciosas bajo el sol. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En el desierto habitan especies raras de animales, como los zorros del desierto, que pueden sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Sus orejas pueden alcanzar hasta 30 centímetros de longitud y les ayudan a percibir sonidos incluso a grandes distancias. ¿Sabías lo más asombroso? En el desierto blanco también se encuentran fósiles de antiguos seres marinos, que indican que en algún momento aquí hubo un fondo marino. Estos hallazgos despiertan el interés de arqueólogos y científicos de todo el mundo. El lago Fuxia no es simplemente un cuerpo de agua, sino una verdadera joya del suroeste de China. Su profundidad alcanza los 120 metros y su superficie supera los 100 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los lagos más grandes de la provincia de Yunnan. Pero lo más impresionante es su edad. Los científicos afirman que este lago existe desde hace más de 30 millones de años. Imaginen que bajo su superficie se esconden ecosistemas únicos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. El agua del lago tiene una composición especial, ya que en él habita una especie de pez llamada pez fuxian, que solo se encuentra en esta región. No solo sorprende por su apariencia, sino que también posee adaptaciones únicas que le permiten sobrevivir en condiciones donde otros tipos de peces no podrían hacerlo. Y ahora imagine esto. En el fondo del lago se encuentran restos antiguos, incluyendo fósiles que pueden contar la historia de la vida en la Tierra hace millones de años. Los investigadores encuentran aquí no solo peces, sino también restos de moluscos acuáticos frescos que serían una verdadera sensación para cualquier ciencia. ¿Saben qué más es asombroso? El lago Fuxian ha sido objeto de estudio no solo de ecología, sino también de geología, ya que su fondo contiene minerales raros que podrían cambiar nuestra comprensión de la corteza terrestre. Por ejemplo, aquí se han encontrado grandes reservas de litio que se utiliza para la producción de baterías. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar más de 100 especies de aves que construyen nidos directamente en los campos de arroz. Y lo más increíble es que las terrazas de arroz de Yuanjiang se convirtieron en uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2011, lo que confirma su importancia no solo para China, sino para todo el mundo.
El bosque de piedra de Schilling no es solo una formación geológica, sino un auténtico laberinto natural compuesto por afiladas rocas que alcanzan una altura de hasta 30 metros. Imagina que has entrado en un mundo donde los pináculos de piedra parecen enormes árboles y entre ellos hay senderos serpenteantes que pueden confundir incluso a los exploradores más experimentados. Pero hay algo aún más fascinante. Estas formaciones rocosas se formaron hace más de 30 millones de años debido a procesos de erosión que crearon figuras increíbles. Cada piedra aquí es como una página de un libro antiguo que cuenta la historia de cómo el agua y el viento tallaron estas figuras asombrosas. En este bosque no solo encontrarás impresionantes formas naturales, sino también plantas y animales únicos. Por ejemplo, aquí habitan especies raras de mariposas que solo se reproducen en esta zona. ¿Has visto alguna vez una mariposa con una envergadura de más de 10 centímetros que resplandece con todos los colores del arco iris? Ahora imagina que en este mismo bosque se encuentra uno de los lugares más famosos del mundo para observar las estrellas. Por la noche, el cielo se llena de millones de estrellas y los lugareños cuentan leyendas sobre constelaciones que hace mucho tiempo que se han perdido para la mayoría de la gente. Imagina un mundo subterráneo donde millones de murciélagos viven en la oscuridad. Las cuevas de Carlsbad en Nuevo México no son solo impresionantes formaciones, sino también un lugar donde cada noche ocurre verdadera magia. Cada migración nocturna de estos seres puede ser observada cuando salen de la cueva, dejando tras de sí un remolino negro que puede verse a kilómetros de distancia. Pero esto no es todo. La profundidad de las cuevas supera los 300 metros y la longitud de los pasajes subterráneos alcanza aproximadamente los 60 kilómetros. Cada giro revela nuevas salas llenas de estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de millones de años. Algunos de estas formaciones tienen dimensiones comparables a la altura de un edificio de 30 pisos. ¿Sabías que lo que más asombra? Dentro de las cuevas existe un ecosistema único donde habitan especies raras de animales y plantas. Por ejemplo, podrías encontrar insectos sin alas que nunca han visto la luz del sol. Estos seres se han adaptado a vivir en completa oscuridad, confiando en la ecolocación y otros métodos inusuales de orientación. Y lo más fascinante, en las cuevas de Carlsbad se han encontrado rastros de antiguos seres humanos que utilizaban estos lugares como refugio. Arqueólogos han descubierto herramientas creadas hace más de 4.000 años, lo que nos da una idea de cómo interactuaban los humanos con este misterioso mundo subterráneo. Cada año, las cuevas atraen a más de 400.000 visitantes que vienen no solo para admirar su belleza, sino también para aprender sobre la increíble geología y biología de este lugar. Además, en las cuevas se encuentra uno de los lagos subterráneos más grandes que se extiende por varios cientos de metros. Imagina un lugar misterioso en la costa de Oregón, donde el océano parece respirar. Este lugar se llama el Pozo de Thor y su diámetro alcanza los 7 metros. Cuando las olas se acercan, el agua se precipita con una fuerza increíble hacia adentro, creando un espectáculo impresionante, como si la tierra absorbiera el océano. ¿Sabías qué ocurre cuando la marea baja?
El agua se retira dejando al descubierto rocas desnudas y el pozo se convierte en el centro de atención para turistas y fotógrafos. Pero esto no es lo más extraño. Durante la marea alta, el pozo puede lanzar agua hasta una altura de 20 metros, creando fuentes de agua que parecen increíbles. Ahora, imagina esto. Alrededor del pozo crecen numerosos organismos marinos, como anémonas y estrellas de mar. Estos seres se han adaptado a las condiciones difíciles, donde las olas constantes y el cambio de nivel de agua crean un entorno extremadamente difícil para vivir. Si pensabas que esto era todo, espera. El pozo de Thor recibió su nombre del dios nórdico del trueno, que según las leyendas lo utilizaba como fuente de poder. Pero lo más asombroso es que los habitantes locales afirman que en el pozo se pueden ver efectos luminosos fantásticos cuando el sol penetra a través de las salpicaduras de agua, creando un arco iris directamente sobre el agua. Imagina un bosque de piedra. Sus picos afilados alcanzan alturas de hasta 60 metros, como si fueran gigantescos cuchillos clavados en la tierra. Estas formaciones inusuales, conocidas como Singas de Bemaraja, se encuentran en Madagascar y no solo son un espectáculo fascinante, sino también un hogar para una gran variedad de flora y fauna únicas. Aquí habitan animales raros como los lémures, que pueden saltar entre las rocas como acróbatas. Pero esto no es lo más extraño. Estas formaciones rocosas se formaron hace millones de años, cuando los arrecifes de coral estaban sumergidos bajo el agua. Con el tiempo, cuando el nivel del mar bajó, solo quedaron estas estructuras agudas y complejas que parecen verdaderos castillos naturales. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? En las Singas hay ríos subterráneos que serpentean bajo las formaciones rocosas, creando una compleja red de cuevas. Estas cuevas sirven de refugio para muchos tipos de animales que no pueden sobrevivir en el mundo abierto. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Para los investigadores, esta región es un verdadero rompecabezas. Algunos científicos aún no han podido estudiar detalladamente todos los rincones de las Singas y continúan descubriendo nuevas especies que no estaban en los catálogos. Por ejemplo, recently se encontró una especie de insecto que pone huevos directamente sobre las rocas afiladas, lo que lo hace casi inviable para sobrevivir en otro lugar. Imagina que en este bosque de piedra puedes encontrar plantas que solo crecen aquí, con raíces que se infiltran en las grietas de la roca para obtener agua. Sus hojas están cubiertas de un recubrimiento ceroso para protegerse del sol abrasador. Imagina que estás de pie en el borde de un acantilado en Yosemite y de repente ante ti se enciende una impresionante cascada de fuego que fluye hacia abajo como una avalancha de luz. Este espectáculo, conocido como la cascada de fuego, se debe a una combinación única de condiciones naturales y esfuerzos humanos. Cada febrero, cuando el sol ilumina la cascada de Hetch Hetchy, se convierte en un río de fuego. ¿Sabías qué pasa cuando los carbones ardiendo caen desde una altura de más de 400 metros? Esto crea la ilusión de que el fuego brota de las rocas y los espectadores de abajo se quedan maravillados. 8 de cada 10 espectadores que visitan este fenómeno nunca han visto nada igual en su vida. Pero esto no es lo más extraño.
Este efecto es posible gracias a que en primavera, cuando el hielo comienza a derretirse, el agua de la cascada cae sobre las rocas y luego, cuando el sol la ilumina bajo un ángulo determinado, el agua comienza a brillar en tonos naranja y rojo. Es decir, no es solo un juego de luces, es una combinación de naturaleza y arte. Ahora imagina que a principios del siglo XX, cuando por primera vez comenzaron a iluminar la cascada de fuego con antorchas, miles de personas se reunían para ver este milagro. La gente incluso pasaba noches en tiendas de campaña para asegurarse los mejores lugares en el acantilado. Si pensabas que esto era solo un espectáculo hermoso, espera a escuchar lo siguiente. Hace 8 años se lanzó un proyecto para restaurar la tradición original y ahora las antorchas vuelven a iluminar la cascada. Cada febrero, miles de turistas llegan para ver cómo el agua se convierte en fuego. Pero, ¿sabes qué realmente asombra? Este efecto solo se observa durante unos días al año, cuando las condiciones son ideales, y cada año los espectadores esperan con ansias ese momento. Dependiendo de la estación, Populus eupraticus puede cambiar su color, creando paisajes hipnóticos que atraen no solo a científicos, sino también a artistas de todo el mundo. Cada año, miles de turistas llegan aquí para ver este milagro de la naturaleza con sus propios ojos. La Blue Hole no es simplemente un pozo kárstico, sino una gigantesca enigmática natural que alcanza una profundidad de más de 100 metros. Imagina una depresión con un diámetro de más de 130 metros, como un enorme ojo mirando hacia el mar. Pero lo que realmente asombra es que fue formada hace unos 10.000 años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo y este lugar era una cueva seca. ¿Cuáles son los secretos de este fenómeno submarino? El agua en la Blue Hole es increíblemente transparente, lo que permite ver a muchos habitantes marinos, incluyendo tiburones y rayas. Pero esto no es todo. En sus profundidades oscuras se encuentran estalactitas y estalagmitas formadas en condiciones de sequedad. ¿Sabías que es aún más asombroso? Algunas de ellas alcanzan una longitud de hasta 3 metros. Cada año, buzos de todo el mundo vienen aquí para experimentar condiciones de inmersión únicas. Pueden ver arrecifes que rodean la depresión y disfrutar de encuentros con especies de peces raras. Pero, ¿cómo explicar tanta diversidad de vida en este lugar? La respuesta está en que la Blue Hole se encuentra en el ecosistema del arrecife de la Barrera de Belice, que es uno de los más grandes y ricos del planeta. Además, en Jigokudani puedes ver cómo los monos utilizan herramientas. Pueden usar palos para extraer insectos de la corteza de los árboles. Este comportamiento indica un alto nivel de inteligencia que muchos subestiman en los animales salvajes. Y lo más asombroso es que en este parque no solo viven monos, sino también una gran variedad de otros animales, incluyendo aves raras que también buscan refugio en estas montañas. Sossusvlei no es solo un lugar hermoso, sino una verdadera enigmática de la naturaleza. En este rincón único de Namibia se encuentran dunas de hasta 120 metros de altura, lo que las convierte en algunas de las más altas del mundo. Pero lo que resulta asombroso es que su vibrante color naranja se debe a la oxidación del hierro en la arena, lo que le da a este lugar un aspecto completamente diferente
según la hora del día. Imagina un paisaje donde las dunas ancestrales se encuentran con árboles muertos que parecen monumentos del tiempo. Estos árboles, conocidos como bosques muertos, fueron enterrados bajo la arena hace miles de años y ahora sus troncos blanquecinos contrastan con la arena roja. ¿Sabías cómo han sobrevivido? Las raíces de algunos de ellos se extienden más de 30 metros en busca de agua, lo que los convierte en verdaderos campeones de la supervivencia. Pero esto no es todo. Sossusvlei también es el hogar de rarezas de flora y fauna que han logrado adaptarse a estas duras condiciones. Por ejemplo, aquí habitan lagartos que pueden cambiar de color para camuflarse con su entorno. Y esto no es solo una astucia, es una cuestión de vida o muerte. Y ahora imagina esto. En este parque nacional hay un lugar donde el agua salada se encuentra con la arena, formando impresionantes charcos que atraen a numerosos pájaros. Imagina un volcán que se eleva a 4.451 metros, con dimensiones que pueden rivalizar con los rascacielos de las grandes ciudades. El monte Rainier, ubicado en el estado de Washington, no es solo un hermoso paisaje, es un gigante dormido que podría estallar en cualquier momento, y su última erupción tuvo lugar en 1912. Pero esto no es todo. Sus laderas están cubiertas por glaciares con una superficie total de casi 133 kilómetros cuadrados. Estos glaciares no son solo fuentes de agua para los ríos. Conservan ecosistemas únicos que pueden contar historias sobre los cambios climáticos a lo largo de miles de años. Además, en las montañas se pueden encontrar más de 200 especies de aves, incluyendo especies raras como el águila blanca. ¿Sabías que algo aún más asombroso? En las laderas de la montaña crecen árboles de más de 1000 años de edad que han sobrevivido en condiciones que podrían parecer extremadamente difíciles. Estos árboles, como la secuoya y el abeto, tienen troncos con un diámetro de hasta 2 metros y sus raíces perforan el suelo rocoso como cables poderosos. Y hay otro hecho impactante. El monte Rainier es uno de los lugares más lluviosos de los Estados Unidos, donde las precipitaciones pueden alcanzar los 3.000 milímetros al año. Esto crea condiciones ideales para la formación de densos bosques llenos de vida y diversidad. Y en este lugar majestuoso, tienes la oportunidad de ver vistas que no te dejarán indiferente, desde una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. La montaña Fanxijinshan, que alcanza una altura de 2.600 metros, es considerada uno de los lugares más sagrados de China. Aquí, en sus cimas, se encuentran formaciones naturales únicas que recuerdan a gigantescos guardianes que protegen antiguos secretos. Imaginen cómo la niebla envuelve estas majestuosas rocas, creando una atmósfera de misterio. Más de 30 especies de plantas, incluidas en el Libro Rojo, crecen solo aquí. Esto significa que cada paso por este lugar es un paso en un mundo donde la naturaleza ha conservado sus secretos. Cada verano, miles de peregrinos y turistas se reúnen en Fanxijinshan para ver no solo paisajes pintorescos, sino también famosos templos construidos en sus laderas. Uno de ellos, el templo Nanshan,
Fue construido en el siglo XIII y sigue atrayendo por su belleza arquitectónica. Pero esto no es todo. En la montaña Fanxi-Jinshan existe un ecosistema único donde habitan animales raros como el mono dorado, del tamaño de un gato, y los orangutanes, que solo se encuentran en esta región. Detrás de cada curva del sendero puede esconderse una nueva especie que aún no ha sido descrita por los científicos. Desde la cima de la montaña se disfruta de una vista impresionante de los alrededores. En días claros se pueden ver hasta 100 kilómetros. Esta belleza ha inspirado a artistas y poetas durante siglos. La montaña Fanxi-Jinshan no es solo un objeto natural, es un mundo entero que guarda historias y leyendas asombrosas, esperando ser descubiertas. ¿Sabías que la cascada Pongour es una de las más anchas de Vietnam? Su ancho alcanza los 130 metros y forma impresionantes cascadas que caen desde una altura de 20 metros, creando un sonido ensordecedor, como si retumbaran los truenos. Esta cascada se encuentra rodeada de un pintoresco bosque donde crecen plantas tropicales y flores exóticas, y el canto de los pájaros crea una atmósfera en la que uno querría quedarse. Pero esto no es todo. En ciertas épocas del año, cuando el nivel del agua sube, Pongour se convierte en un poderoso torrente que brilla bajo el sol como miles de cristales. ¿Qué hace que este lugar sea especialmente atractivo para los turistas? No solo la belleza de la naturaleza, sino también la posibilidad de disfrutar del folclore y la cultura locales. Cada verano, aquí se celebran festivales en los que los residentes muestran sus tradiciones y alrededor del agua se respira una atmósfera festiva. Imagina ahora estar al borde del acantilado, sintiendo las salpicaduras de agua en tu rostro y escuchando cómo el torrente se precipita hacia abajo. Este lugar no solo es un prodigio de la naturaleza, sino también un lugar favorito para los fotógrafos que buscan capturar el momento en que se forma un arco iris en la niebla, creando una atmósfera mágica. Pero esto no es todo. En las cercanías de la cascada hay templos antiguos que tienen más de 1000 años. Su arquitectura asombra y cautiva, y las leyendas locales sobre dioses y espíritus hacen que estos lugares sean aún más misteriosos. ¿Sabes qué es aún más impresionante? Según la leyenda, la cascada Pongour fue creada como resultado de una batalla entre espíritus celestiales y terrestres, lo que añade a este lugar una aureola de misterio. El Parque Nacional Nahuel Huapi es un lugar donde la naturaleza crea verdaderas obras maestras. En este parque se encuentra uno de los lagos más limpios del mundo, con una profundidad que supera los 300 metros. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al estar de pie en la orilla, mirando el agua lisa que se extiende hasta el horizonte? Pero esto es solo el principio. En el parque encontrarás más de 90 especies de aves, entre las que se incluyen los cóndores, con una envergadura de hasta 3 metros. Imagina cómo se elevan sobre las majestuosas montañas que alcanzan alturas de más de 2000 metros. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. En Nahuel Huapi puedes ver rastros de antiguos volcanes que erupcionaron hace miles de años. Estos volcanes dejaron no solo paisajes rocosos,
sino también ecosistemas únicos donde crecen plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. ¿Sabías que hay algo aún más fascinante? En el parque hay islas que se formaron debido a procesos glaciares. Una de ellas, la Isla Viejo, es el hogar de especies raras de flora y fauna que no se encuentran en el continente. Y no olvides los misteriosos saltos de agua, uno de los cuales, el Salto de los Correa, cae desde una altura de más de 150 metros. Este espectáculo es hipnótico y te hace reflexionar. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tanta belleza? El Parque Nacional Nahuel Huapi no es solo un lugar para el descanso, sino también un verdadero laboratorio para científicos que estudian sus ecosistemas únicos. Por ejemplo, aquí se investiga el impacto del cambio climático en la biodiversidad de la región, un tema que sigue siendo relevante para todo el mundo. Imagina un volcán que expulsa nubes de ceniza a una altura de hasta 1000 metros, creando un espectáculo visual impresionante. Esta es la montaña Bromo, uno de los sistemas volcánicos más activos de Indonesia, ubicada en el corazón del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru. Está rodeada de cráteres y lagos y su actividad la convierte en una verdadera laboratorio natural. ¿Sabías que lo más interesante? La montaña Bromo fue una de las últimas actividades volcánicas en esta región, ocurriendo solo hace unos pocos años. El 80% de los residentes locales creen que el espíritu del volcán los protege de las desgracias y cada año realizan rituales para apaciguarlo. Cada mañana, cuando el sol se levanta sobre el horizonte, miles de turistas se reúnen en las plataformas de observación para ver este espectáculo mágico. Admirados, observan cómo la luz del sol tiñe las nubes con tonos vibrantes de naranja y rosa. Ahora imagina que a tu alrededor se oye el rugido de una erupción, como si la misma tierra respirara. La montaña Bromo no es solo un volcán, es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un baile fascinante. El camino hacia su cima está lleno de paisajes cautivadores, donde puedes ver áreas cubiertas de césped y, a lo lejos, cráteres humeantes. Cada paso te acerca a comprender cómo la naturaleza puede manifestar su poder y belleza. ¿Te parece increíble? La altura de Bromo es de 2.300 metros y su cráter alcanza una profundidad de más de 100 metros. Esto la convierte en uno de los puntos más altos de este extenso complejo volcánico. En la costa de Nueva Zelanda se encuentran misteriosas esferas de piedra conocidas como moeraki. Estos gigantes pueden alcanzar un diámetro de hasta 2 metros y pesar alrededor de 7 toneladas, pareciendo huevos gigantes esparcidos por la playa. Pero lo que realmente es asombroso es que se formaron hace aproximadamente 6 millones de años y no son simples piedras, sino fósiles de la antigua vida marina. Cada uno de estas formaciones esféricas está compuesto por un núcleo denso, rodeado de una capa de minerales, lo que les da un aspecto único. Imagina cómo estas piedras fueron expuestas por la erosión y ahora, como antiguos artefactos, están expuestas en el corazón de la naturaleza. Algunas, incluso, se han agrietado, permitiendo ver su interior, como si estuvieran revelando sus secretos. Y ahora lo más increíble,
Según las leyendas locales, estas piedras fueron creadas como restos de canoas de antiguos navegantes polinesios que naufragaron. Cuando miras estas formas perfectamente circulares, es difícil no preguntarse si esto es simplemente un fenómeno natural o si hay una historia más profunda oculta. A medida que la marea se retira, puedes ver cómo estas piedras, como guardianes del tiempo, permanecen en su lugar mientras las olas las bañan. Los locales las consideran sagradas, mientras que los científicos las estudian para entender los procesos que llevaron a su formación. Y lo que resulta aún más asombroso es que estas piedras también sirven como hogar para organismos marinos únicos que habitan en sus grietas, creando su propio mundo directamente en la superficie. El lago Ciandao no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero tesoro de la vida acuática y la historia. El fondo del lago oculta más de 1000 islas, muchas de las cuales fueron en su día parte de antiguos asentamientos sumergidos en la mitad del siglo XX. Imagina que en el fondo de este lago se encuentran los restos de antiguos templos y edificios que ahora son hogar de únicos ecosistemas. ¿Qué es aún más intrigante? Algunas de estas islas están habitadas y en ellas se pueden encontrar especies raras de animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí viven especies de peces que se han adaptado a vivir en agua cristalina y que tienen colores que brillan bajo la luz del sol, como joyas. ¿Sabías que el nivel de agua en el lago se regula artificialmente? Puede variar hasta 10 metros dependiendo de la estación. Esto no solo afecta al ecosistema, sino también a los residentes locales que utilizan el lago para la pesca y el ocio. Imagina ahora cómo se ve el lago cuando está en su nivel más alto. El agua inunda los árboles más cercanos, creando el efecto de un bosque flotante. Esta visión espectacular atrae a turistas de todo el mundo que desean ver este fenómeno natural con sus propios ojos. En el fondo del lago también se han encontrado restos de antiguos instrumentos de trabajo que datan de miles de años atrás. Estos artefactos nos dan una idea de cómo vivían las personas en esa región antes de ser inundadas. Es interesante que cada verano aquí se celebra un festival en el que los residentes locales muestran sus artesanías y cocina tradicionales, vinculando el patrimonio antiguo con el estilo de vida moderno. Y aún más interesante, el agua del lago contiene minerales que ayudan a curar diversas enfermedades, lo que atrae a muchos turistas en busca de salud. Translation in Spanish: el lago Ciandao no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero tesoro de la vida acuática y la historia. El fondo del lago oculta más de 1000 islas, muchas de las cuales fueron en su día parte de antiguos asentamientos sumergidos en la mitad del siglo XX. Imagina que en el fondo de este lago se encuentran los restos de antiguos templos y edificios que ahora son hogar de únicos ecosistemas. ¿Qué es aún más intrigante? Algunas de estas islas están habitadas y en ellas se pueden encontrar especies raras de animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí viven especies de peces que se han adaptado a vivir en agua cristalina y que tienen colores que brillan bajo la luz del sol, como joyas. ¿Sabías que el nivel de agua en el lago se regula artificialmente? Puede variar hasta 10 metros dependiendo de la estación. Esto no solo afecta al ecosistema, sino también a los residentes locales que utilizan el lago para la pesca y el ocio. Imagina ahora cómo se ve el lago cuando está en su nivel más alto. El agua inunda los árboles más cercanos, creando el efecto de un bosque flotante. Esta visión espectacular atrae a turistas de todo el mundo
que desean ver este fenómeno natural con sus propios ojos. En el fondo del lago también se han encontrado restos de antiguos instrumentos de trabajo que datan de miles de años atrás. Estos artefactos nos dan una idea de cómo vivían las personas en esa región antes de ser inundadas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En Schilling han aprendido a organizar festivales donde cada año se reúnen artistas para crear instalaciones únicas frente a estos maravillosos fenómenos naturales. Pero eso no es todo. En este lugar mágico también hay ríos subterráneos que se ocultan de la vista de los turistas, creando mundos subterráneos misteriosos. ¿Sabías que uno de estos ríos fluye a una profundidad de más de 100 metros? En las montañas de Japón, a una altura superior a los 700 metros, se encuentra el parque de monos Jigokudani, donde las temperaturas pueden bajar hasta los menos 20 grados Celsius. Imagina monos bañándose en aguas termales mientras todo a su alrededor está cubierto de nieve. Esto no es solo un espectáculo, sino una verdadera historia de invierno. Aquí viven los macacos japoneses y sus comportamientos son asombrosos. Se comunican activamente, juegan entre sí e incluso se ayudan mutuamente a cuidar su pelaje. ¿Sabías que los monos de este parque se han convertido en verdaderas estrellas? Su comportamiento ha atraído la atención no solo de los turistas, sino también de los científicos que estudian sus estructuras sociales. Por ejemplo, entre los macacos existen jerarquías y los machos más dominantes pueden controlar el acceso a las fuentes de calor. Pero esto no es todo. ¿Cómo crees que los monos sobreviven a los duros inviernos? Su secreto es simple: se agrupan para calentarse y forman verdaderos clubes sociales. Si una de ellas comienza a bañarse, las demás se unen inmediatamente, creando una verdadera sesión de spa de monos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Los científicos han observado que aquellos macacos que se sumergen con más frecuencia en las aguas termales tienen más probabilidades de sobrevivir en condiciones de frío. Este descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión de la adaptación de los animales a condiciones extremas. ¿No te parece increíble? La cascada de Huku no es solo una cascada, sino una verdadera fuerza de la naturaleza que despliega agua desde una altura superior a los 40 metros. Imagina un flujo de agua que se precipita desde un acantilado con una anchura de más de 150 metros, creando un impresionante telón de agua. Cada año, miles de turistas llegan aquí para ver cómo el río Hwanghae se convierte en cascadas de un blanco inmaculado. Pero esto no es todo. La cascada de Huku se encuentra en la frontera entre dos provincias, lo que ofrece una oportunidad única para observar la interacción de dos ecosistemas. En esta región habitan especies raras de animales, como el tritón amarillo, que se arrastra por las rocas en busca de comida. Es interesante que el nivel de agua en la cascada varía a lo largo del año según la estación, y en el verano el flujo de agua alcanza su máximo. Hay otro hecho asombroso. En la cascada de Huku hay una cueva natural. Cuando el agua se precipita, crea ondas sonoras que se pueden escuchar a varios kilómetros de distancia. ¿Sabías que hay algo aún más impresionante? Esta cueva es el hogar de murciélagos raros que encuentran refugio de los depredadores. Pero esto no es todo lo que guarda la cascada.
Cada año, durante la crecida de primavera, se observa un fenómeno en el que el agua adquiere un tono dorado. Los científicos aún no han llegado a un consenso sobre qué causa este fenómeno. Podría estar relacionado con un alto contenido de minerales o con algas específicas. El agua que cae desde tal altura crea una niebla que se eleva varios metros de altura, lo que da lugar a la formación de arcoíris que añaden un toque mágico a este espectáculo natural. Imaginen un cañón que parece haber sido tallado por manos gigantes. Es el Cañón de la Reflexión, donde las paredes de arenisca de hasta 100 metros de altura se curvan suavemente, creando fascinantes reflejos espejados. Lo más asombroso es que este cañón no solo es hermoso, sino que tiene una forma única, parecida a líneas ondulantes que solo se pueden ver desde arriba. Cada año, miles de turistas vienen aquí para ver cómo los rayos del sol penetran en las estrechas rendijas, creando un juego de luz y sombra. Pero lo que realmente es increíble es que estas paredes se formaron gracias a miles de años de erosión, cuando el agua, lentamente pero con constancia, erosionaba las rocas suaves, dejando solo las más duras. Ahora, imaginen cómo aquí, entre estas majestuosas formas, los indígenas alguna vez cazaban bisontes y otros animales. Sus huellas aún se pueden encontrar en las paredes del cañón, pinturas rupestres que cuentan sobre la vida y la cultura de aquellos que estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Si pensaban que esto ya es lo máximo, aquí va otro dato. El Cañón de la Reflexión se encuentra en uno de los rincones más remotos de Estados Unidos y para llegar aquí solo se puede hacerlo en barco o por una senda difícil. Esto hace que el viaje sea aún más emocionante, porque cada paso te acerca a esta maravilla natural. Y finalmente, ¿sabían que en este cañón se pueden encontrar muestras únicas de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar? Imaginen plantas adaptadas a la vida en un clima tan severo, donde la temperatura puede variar de 30 grados Celsius durante el día hasta 0 por la noche. ¿Sabían que hace que la playa de Zlatni Rat en Croacia sea tan única? Su forma recuerda a un cuerno y cambia su configuración dependiendo de la dirección del viento y las corrientes, a veces extendiéndose hasta 30 metros en el mar. Imaginen, están de pie en esta playa y a su alrededor hay agua cristalina y en el horizonte se ven majestuosas montañas. Es interesante que la arena aquí está compuesta de pequeñas piedras y conchas, lo que le da un tono dorado inusual, especialmente en días soleados. Además, hay un dato increíble. Cada año, aproximadamente 300.000 personas visitan esta playa y este número sigue creciendo. Pero no es solo un lugar para nadar. Aquí se realizan competiciones de deportes acuáticos e incluso campeonatos de voleibol de playa. Pero aún hay algo más asombroso. Zlatni Rat no solo es famoso por su belleza, sino también por los hallazgos históricos. Los arqueólogos encontraron restos de un asentamiento antiguo que data del primer siglo de nuestra era, lo que hace que este lugar sea especialmente valioso desde el punto de vista histórico. ¿Qué es aún más intrigante? El ecosistema único alrededor de la playa incluye especies raras de plantas y animales que solo se encuentran en esta región. Por ejemplo, aquí habitan tortugas marinas que eligen este lugar para reproducirse. La playa de Zlatni Rat se ha convertido en un símbolo de Croacia.
y su popularidad sigue creciendo, atrayendo la atención no solo de los turistas, sino también de fotógrafos de todo el mundo. Cada verano aquí se celebran festivales en los que se presentan las obras de los artistas locales, creando una atmósfera inigualable. Lo que realmente intriga es que, según los científicos, la Blue Hole podría ocultar aún más misterios bajo su superficie. Las investigaciones indican que podría ser la clave para entender el clima y los cambios en el entorno en el pasado. El agua dentro de la depresión incluso contiene rastros de microorganismos antiguos que podrían contar sobre la vida en la Tierra hace millones de años. Las terrazas de arroz de Yuanjiang ocupan más de 2.000 hectáreas y no son solo paisajes hermosos, son una verdadera obra maestra de la ingeniería. Imagina cómo estas terrazas, creadas por manos humanas, se elevan y descienden por las laderas de las montañas, formando intrincados patrones. Cada nivel de las terrazas puede retener agua, creando condiciones ideales para el crecimiento del arroz. ¿Sabías que las terrazas fueron construidas hace más de 1000 años? Pero esto no es solo un hecho histórico. Aún se utilizan activamente hoy en día y producen hasta 7 toneladas de arroz por hectárea. Esto significa que los agricultores locales continúan las tradiciones de sus antepasados, conservando métodos únicos de agricultura. Imagina esto. Cuando sale el sol, las terrazas reflejan su luz, creando un efecto como si la tierra estuviera ardiendo. Este espectáculo atrae a miles de turistas, pero la verdadera magia ocurre cuando los lugareños comienzan a trabajar en las terrazas. Cada movimiento, cada gesto, es parte de la cultura y la identidad del pueblo, que durante siglos se ha adaptado a condiciones difíciles. Pero esto no es todo. Estas terrazas no solo son hermosas, juegan un papel crucial en el ecosistema de la región. Gracias a su diseño, previenen la erosión del suelo y ayudan a mantener la biodiversidad. Cada mañana sobre la laguna se eleva una densa niebla, creando una atmósfera mágica que atrae a fotógrafos y viajeros de todo el mundo. Esta misteriosa danza de luz y sombra convierte la laguna en una pintura viva. Pero lo que realmente cautiva es que en ciertos meses del año, cuando el nivel de agua sube, la laguna se convierte en un verdadero espejo, reflejando las cumbres montañosas. Imagina un bosque donde los árboles crecen hasta los 30 metros de altura y sus raíces penetran en la arena como los tentáculos de un pulpo. No es un bosque cualquiera, es el parque forestal Populus eupraticus, donde cada árbol es un testimonio vivo de cómo la vida puede prosperar en las condiciones más extremas. En este lugar único, ubicado en el desierto, la humedad del suelo a veces alcanza solo el 20%. Pero esto no es lo más extraño. Las hojas de estos árboles pueden absorber hasta 150 litros de agua al día. Imagina cuán eficientes son en adaptarse al clima árido. Además, estos árboles tienen la capacidad asombrosa de sobrevivir incluso cuando el nivel de agua en el río disminuye significativamente. Lo que resulta aún más intrigante es que Populus eupraticus es el hogar de una gran variedad de animales y plantas únicas. Aquí puedes encontrar aves raras que utilizan estos bosques como lugar para anidar e insectos fascinantes que se han adaptado a condiciones extremas. Por ejemplo,
Algunas especies de mariposas tienen un mecanismo de camuflaje que les permite mezclarse con su entorno. Lo más asombroso es que estos bosques no solo proporcionan refugio a los animales salvajes, sino que también juegan un papel crucial en el ecosistema, ayudando a prevenir la erosión del suelo. Imagina un lago que existe hace más de 300.000 años y que sigue sorprendiendo con su ecosistema único. Mono Lake, ubicado en California, tiene agua salada que es 3 veces más salada que el océano. Esto hace que sea el hogar de organismos que no se encuentran en ningún otro lugar, como pequeños organismos con conchas que viven en condiciones que destruirían la mayoría de los otros tipos de vida. Pero esto no es lo más extraño. ¿Sabías qué pasa cuando el agua se evapora? En las orillas se forman impresionantes formaciones de caliza, como pequeños elefantes que pueden alcanzar una altura de 5 metros. Estas esculturas naturales parecen haber sido creadas deliberadamente. El agua, al evaporarse, deja tras de sí formas misteriosas que atraen a turistas de todo el mundo. Mono Lake también es una parada importante para aves migratorias como los flamencos y las patos, que se reúnen aquí en grandes cantidades. Cada año, el lago recibe más de 100.000 aves, y es un espectáculo impresionante ver a las aves volar en busca de comida. Ahora imagina que estas aves pudieran interactuar con organismos antiguos que habitan en el agua. Y lo más asombroso de todo, en el fondo del lago hay un bosque antiguo, sumergido hace millones de años. ¿Has visto alguna vez árboles que se han conservado bajo el agua? Estos restos nos dan una idea de cómo era la flora de la región antes de que el lago se convirtiera en lo que es hoy. A unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, el lago Shtilup parece un pedacito de paraíso rodeado por majestuosas montañas alpinas. Pero lo que realmente resulta impresionante es que su profundidad alcanza los 33 metros y el agua es tan transparente que la visibilidad bajo el agua supera los 20 metros. Imaginen cómo en este lugar pintoresco habitan criaturas asombrosas, especies únicas de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, aquí se pueden ver truchas que pueden llegar a pesar hasta 7 kilos. Pero eso no es todo. El lago Shtilup se asemeja a un laboratorio vivo donde los científicos estudian el impacto del entorno en la ecología subacuática. Han descubierto que la temperatura del agua aquí varía entre 2 y 20 grados Celsius, dependiendo de la estación del año. ¿Qué es aún más intrigante? Alrededor del lago crecen plantas raras como los rododendros, que solo florecen a más de 1.000 metros de altura. Sus flores de un rosa vivo contrastan con el profundo azul del agua, creando paisajes increíbles que atraen a turistas de todo el mundo. Cada año, aproximadamente 30.000 turistas vienen aquí para disfrutar no solo de la naturaleza, sino también de actividades recreativas como el kayak y el senderismo. Y ahora imagine que en invierno este lugar se convierte en un verdadero resort de invierno, donde se puede esquiar en las pendientes que se elevan sobre el lago. Y hay otro dato curioso. En primavera, el nivel del agua en el lago sube 3 metros debido al deshielo, lo que abre nuevos terrenos para la investigación.
El Gran Cañón no es simplemente un barranco, sino un profundo corte en la tierra de 320 kilómetros de longitud y hasta 2 kilómetros de profundidad. Imagina que estás de pie al borde de este gigantesco cañón y ante ti se abre una panorámica que parece interminable, como el océano. Pero lo que realmente impresiona es que en este lugar se encuentra una de las capas más antiguas de la Tierra, con más de 2.000 millones de años. La capa llamada Gneiss nos recuerda cómo se formó nuestro planeta. Contiene minerales que podrían contar la historia de cómo surgió la vida. Y lo más asombroso es que en el Gran Cañón se pueden encontrar fósiles de antiguos seres marinos que vivieron aquí antes de que esta región se convirtiera en tierra firme. Pero eso no es todo. El barranco es famoso por sus vibrantes colores: rojo, naranja, amarillo. Cada capa de roca crea un espectro único que cambia según la hora del día y la iluminación. ¿Sabías que en el Gran Cañón hay ecosistemas únicos? Desde la cima hasta el fondo del cañón se pueden encontrar más de 1.000 especies de plantas y animales, incluyendo especies raras que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. En el Gran Cañón fluye el río Colorado, que no solo talló este majestuoso barranco, sino que sigue cambiando sus formas. Este río, que tiene una longitud de aproximadamente 2.400 kilómetros, encarna la fuerza de la naturaleza, capaz de crear y destruir. ¿Sabías que cada año el Gran Cañón recibe más de 5 millones de turistas, lo que lo coloca entre las maravillas naturales más populares del mundo? El glaciar Vatnajökull no es simplemente un glaciar, sino una vasta extensión de aproximadamente 821 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el glaciar más grande de Europa en términos de volumen. Pero esto no es todo. Su espesor alcanza los 200 metros y debajo de él se encuentran numerosos túneles de lava y fuentes termales. Imagina esto. En el corazón de este gigante de hielo hay volcanes activos, como el Grímsvötn, que eruptó hace solo unos años, lanzando cenizas volcánicas a una altura de más de 30 kilómetros. Esto crea contrastes increíbles, hielo y fuego en un mismo lugar. ¿Te parece increíble? El glaciar Vatnajökull contiene más de 7 lenguas glaciares que descienden hacia el mar, formando impresionantes fiordos helados. En sus sombras se esconden ecosistemas fascinantes donde habitan especies raras como las lechuzas nevadas y los morsas. Ahora imagina esto. Debajo del glaciar hay enormes lagos subterráneos que de vez en cuando se desbordan, causando poderosas inundaciones conocidas como géiseres. Estas corrientes de hielo pueden moverse a una velocidad de hasta 30 centímetros al día, creando una naturaleza impredecible y cautivadora del mundo glaciar. El glaciar Vatnajökull forma parte del Parque Nacional, que fue fundado en 2008 y cada año atrae a miles de turistas que desean ver su majestuosidad. Pero ¿sabías que también puedes encontrar cuevas de hielo de 30 metros de altura que brillan como joyas al sol? En altitudes superiores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar se encuentra Grutas de Tolantongo, un lugar donde la naturaleza realiza verdaderos milagros. Aquí, en el cañón, encontrarás fuentes termales cuya temperatura llega a los 38 grados Celsius.
¿Sabías que estas fuentes se alimentan de las entrañas de la Tierra, pasando a través de rocas volcánicas? Tan pronto como llegues allí, te impactará el azul intenso del agua, recordando lagunas tropicales. Las piscinas excavadas en las rocas forman una terraza natural donde puedes disfrutar del agua natural rodeado de paisajes pintorescos. Imagina, la temperatura del agua puede variar entre los 30 y los 42 grados, dependiendo de dónde te encuentres. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se formaron estas fuentes? Se deben a la actividad geotérmica, que durante millones de años ha creado condiciones ideales para calentar el agua. Pero esto no es lo más extraordinario. En algunos lugares podrás ver cómo el agua corre por las rocas, formando cascadas que brillan al sol como oro líquido. Además, los minerales únicos presentes en el agua pueden tener un efecto beneficioso en la piel. Los habitantes locales aseguran que bañarse en estas fuentes ayuda a tratar diversas enfermedades. Y lo más interesante, en Tolantongo no solo hay fuentes termales, sino también cuevas asombrosas donde puedes ver estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de millones de años. Es interesante que cada verano aquí se celebra un festival en el que los residentes locales muestran sus artesanías y cocina tradicionales, vinculando el patrimonio antiguo con el estilo de vida moderno. Y aún más interesante, el agua del lago contiene minerales que ayudan a curar diversas enfermedades, lo que atrae a muchos turistas en busca de salud. La Laguna Santa Rosa no es solo un hermoso lago, sino un verdadero oasis en el corazón del desierto de Atacama, donde la temperatura media anual alcanza los 23 grados Celsius. Imagina, agua de un azul intenso, rodeada por interminables dunas de arena y montañas que se elevan hasta los 3.000 metros. Pero lo que realmente impresiona es que en este lugar se pueden ver flamencos que llegan de todos los rincones para reproducirse. Ahora imagina que el lago se encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que su ecosistema sea único. Aquí no solo habitan flamencos, sino también especies raras de peces que han logrado adaptarse a las condiciones de alta salinidad. El agua del lago contiene sales que a veces forman verdaderos patrones cristalinos en su superficie. Pero eso no es todo. Alrededor del lago se encuentran geoglifos antiguos con más de 1.000 años de antigüedad. Estas misteriosas figuras, visibles solo desde arriba, cuentan la historia de las culturas de los pueblos que alguna vez habitaron estos lugares. Es interesante que muchos de ellos aún no han sido descifrados. ¿Sabías que la laguna es una parte importante del ecosistema, sosteniendo la vida de muchas especies de plantas y animales? Por ejemplo, aquí se puede encontrar un tipo único de algas que juegan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Su presencia indica la pureza del agua y la salud del entorno.